¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos con una clase más, la 41 ya, que es el Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo. En las Biblias aparece como Evangelio según San Mateo. ¿Sí? En toda la mayoría de las Biblias así aparece. ¿Sí? Algún día vamos a hablar acerca de qué es eso de santo, ¿no? O san. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con que se porten bien. No, no, no. Pero bueno, es apartado para Dios, ¿no? Pero bueno, eso algún día lo vamos a platicar. Ahorita no. Hoy vamos a ver lo que ya es pues ahora sí que el Evangelio de Mateo y vamos déjenme sacar mis, ok, ¿qué les parece si les pongo la primer diapositiva para que la vean bien? Ahí está. Ok, ahí está, ¿no? Panorama bíblico, clase 41, Evangelio de Mateo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver dónde estoy. Ahí estoy, ahí ya estoy ahí. De acuerdo. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Este evangelio, perdón, se escribió en arameo, no se escribió en griego, ¿sí? Aunque no se tiene actualmente un, un escrito original, pero sí en España, ahí apareció, en el año 1200, entre el 800 y el 1200 más aproximadamente, apareció una copia, ¿sí? De ese, precisamente del Evangelio de Mateo. Este, Según esto, existen varias copias, pero no son el original, digamos, ¿no? O sea, sino que son copias de copias, como todo lo que ha aparecido acerca de la Biblia, ¿no? Que son, la mayoría son eh, copias de los originales y van acuérdense que en aquella época no existían los libros como ahorita, ¿no? Sino que eran rollos, ¿sí? Y luego fueron papiros, ¿sí? Que se parecía más a los libros actuales, pero que eran cosidos con como cuerda, una especie de cuerda delgada, ¿sí? Y entonces ahí se hacían estos papiros y entonces ahí empezaban a copiarse, ¿no? Y posteriormente esto se fue pues haciendo con más calidad para que llegara hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? Porque acuérdense que los escritos de Qumran, eso fue ya en el siglo XX, no fue en el siglo XIX o XVIII, no, ya fue en el 1947 o algo así aproximadamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues empecemos, ¿no? Porque ya, aquí ya tengo mis apuntes. Recordemos que es el primer libro del Nuevo Testamento. Se escribió, como les dije, en el arameo de aquella época, ¿sí? O muchos piensan que lo más seguro es que también se escribió en hebreo, ¿sí? Pero bueno, fue traducido posteriormente al griego. Incluso algunos piensan que realmente el que lo tradujo al griego fue el mismo Mateo, ¿sí? Data alrededor del año 41 en nuestra era, aunque está un poquito ahí, no bien catalogado, porque unos dicen que el 41, otros dicen que el 60, hay incluso algunos que llegan a decir que el 80, porque dicen que fue después de Marcos, y no, ya la mayoría de teólogos que lo han estudiado dicen que no, que efectivamente eh, este Mateo tiene muchas cosas, ¿sí? Pero en Marcos se dicen cosas que realmente en el libro de Mateo no se mencionan, ¿sí? Si lo hubiera copiado de Marcos, pues posiblemente hubiera ocupado más cosas, ¿no? Del Evangelio de Marcos, pero no. Realmente sí tiene muchas cosas diferentes. Aproximadamente, aquí tengo el apunte, tiene lo que son 15 parábolas
y 20 de sus milagros, ¿sí? Menciona ahí. Entonces podemos ver que realmente son un poco diferentes lo que es Marcos y Mateo, ¿de acuerdo? Um, este evangelio es conocido efectivamente como de Mateo, pero fue escrito por el apóstol precisamente o sea, fue escrito por él mismo, ¿sí? No se lo escribieron, para que me entiendan. O sea, ahí, por ejemplo, Marcos está considerado totalmente que es en sí el evangelio de Pedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Marcos era después de que se pelean ahí Pablo con Esteban, y ahí porque Marcos los abandonó cuando sintió la presión de que los perseguían y los golpeaban y todo eso, se regresa a Jerusalén, y en la siguiente viaje que iban a hacer ellos dos, Pablo y Esteban, como quería Esteban llevarse otra vez a Marcos, no lo permite Pablo, se pelean, tienen una pelea muy fuerte, y en ese momento se divide, ¿sí? Se dividen, cada quien se va por su lado, y entonces Marcos lo toma Pedro como su discípulo, y a partir de ese momento es el discípulo de Pedro. Entonces muchos eruditos dicen que efectivamente, o sea, el Marcos describe o escribe más bien todas las memorias y todo lo que Pedro le estaba diciendo acerca de Cristo, y es de ahí de donde Marcos crea todo el Evangelio de Marcos, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Este estilo de libro es exactamente lo que se habría esperado pues de un hombre que una vez fue recaudador de impuestos, ¿no? Por el estilo de escritura y todo, ¿no? Mateo tiene tiene un gran interés en la contabilidad. Eso lo podemos ver en el capítulo 18, del versículo 23 y 24, el capítulo 25, versículos 14 y 15. Ahí nos damos cuenta, que efectivamente él está muy interesado en la que es la contabilidad, ¿no? A fin y al cabo, pues era un recaudador de impuestos, ¿no? El libro es muy ordenado, muy conciso, ¿sí? Una vez, en vez de escribir un orden cronológico, Mateo ordena este evangelio a través de 6 argumentos, ¿sí? Como recaudador de impuestos, Mateo posee una habilidad que hace sus escritos aún más interesantes que él para los cristianos realmente, ¿no? O sea, incluso para la gente actual, ¿no? O sea, lo hace mucho más interesante, ¿no? Recordemos que está escrito para los judíos, pero también tiene mucha énfasis en los gentiles, ¿sí? Los gentiles, los que no son judíos, para que entendamos, pero bueno, eso ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Se esperaba que los recaudadores de impuestos pues fueran capaces de escribir una clase de taquigrafía, ¿sí? Para lo que iban apuntando en el momento de estar trabajando, pum, 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 ¿sí? Hacían una especie de taquigrafía, lo que pues esencialmente significa que Mateo pudo incluso haber registrado o escrito así digamos taquigrafía de aquella época, ¿sí? Las palabras que Mateo iba escuchando de Cristo, ¿sí? ¿Sí? De los sermones de Cristo, y todo lo que estaba inspirado en ese momento por el Espíritu Santo, ¿sí? Él empezó a escribir todo eso. Eso es lo que se cree, ¿no? Por la forma de trabajar y de actuar que tenían los recaudadores de impuestos de aquella época, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿no? Podríamos decir ahí cómo se registra en el capítulo del 5 al 7, es casi con certeza una perfecta grabación, digamos, de ese gran mensaje, ¿no? O sea, como si él lo estuviera taquigrafiando, ¿no? O sea, que lo apuntó en taquigrafía todo lo que
Cristo estaba anunciando en ese momento, ¿sí? Ahí estamos. Como apóstol, Mateo escribió este libro en el periodo temprano de la Iglesia, y esta fue una época en que la mayor parte de los cristianos eran judíos, ¿sí? Convertidos, por lo que es comprensible que Mateo se enfocara precisamente en la gente judía, para darles este evangelio. Incluso se dice que Mateo usó su propio evangelio, su propio libro, para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, usaba su propio libro como apuntes para poder predicar la palabra, ¿sí? A los judíos de aquella época, para que darles a entender y presentarles ahí que Cristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Lo escribían mientras estaba en Palestina o Antioquía de Siria. Eso ya lo hemos estudiado. Acuérdense que ya este libro de Mateo ya lo estudiamos, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver todo esto y ver que efectivamente él lo usó, y que muchos de la época usaron este primer evangelio para poder hacer la predicación hacia los judíos, ¿de acuerdo? Conviene que a este evangelio se le haya colocado primero en el orden, porque es una introducción al Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, en la época de Jesucristo, ¿no? Y vemos ahí, incluso tiene muchísimas menciones del Antiguo Testamento, por eso se dice que está idóneo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una transición, ¿no? ¿Por qué? Porque como usa muchas cosas del Antiguo Testamento, permite entender lo que sigue incluso, ¿no? O sea, los otros evangelios y lo que sigue después a partir del Nuevo Testamento, ¿sí? Aunque no se menciona al autor directamente en el texto, el testimonio unánime de los padres de la Iglesia primitiva, cerca del año 130, es que este evangelio fue escrito exactamente por Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, eso ya lo sabemos. Y mientras que el evangelio de Marcos se escribió para los romanos, ¿sí? De Lucas para Teófilo o los gentiles, ¿no? Todos los creyentes gentiles. El evangelio según Mateo fue escrito para los creyentes judíos, aunque hace énfasis un poquito en los gentiles, ¿no? Los no judíos, ¿de acuerdo? Resulta evidente el trasfondo judío del evangelio por varias razones, ¿no? Algunas de estas son estas, ¿no? Por ejemplo, el apoyo en la revelación, las promesas y las profecías del Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías por tanto tiempo esperado. Su comprobación de la genealogía de Jesús a partir de Abraham, ¿sí? Lo pone de Abraham hasta Jesús, ¿no? La repetición de que Jesús es el hijo de David. Recuerden que era una de las predicciones o de lo que tenía que cumplir el Mesías, ¿sí? Ser hijo de David, o sea, descendiente de David, ¿sí? Del rey David. El empleo de la terminología judía preferida como reino de los cielos, sinónimo de reino de Dios, ¿sí? Es lo mismo, debido a la renuencia relevante de los judíos a decir directamente el nombre de Dios. Acuérdense que incluso cuando escribían Dios, le ponían D-I apóstrofe S, ¿sí? Para no escribir Dios, ¿de acuerdo? Eso no lo escriben hasta la fecha, hasta la fecha no lo escriben, ¿sí? Y menos Jehová o Yahweh, ¿sí? O Jehová, ¿no? Digamos, porque ya ven que ahí no se ponen bien de acuerdo en cuál es el nombre real de Dios, ¿no? Pero ya la mayoría de las nuevas
Biblias, incluso de los teólogos, las nuevas estudios que se han hecho se inclinan más hacia Yahweh, ¿no? A fin de cuentas es yo soy el que soy. ¿Sí? Acuérdense que es el tetragrama. Su referencia a las costumbres judías sin ninguna explicación, a diferencia de los demás evangelios. O sea, las da por asentadas. ¿De acuerdo? Porque pues, supone que ya ellos sabían perfectamente de lo que él estaba hablando de esas fiestas judías, ¿no? Sin embargo, este evangelio no es solo para judíos, como les decía, ¿no? Como el mensaje de Cristo mismo, el evangelio según Mateo iba dirigida finalmente a toda la iglesia en general, ¿sí? Revelando cómo la fidelidad del alcance universal que tiene la palabra de Cristo, la palabra de Dios. No se han determinado la fecha y el lugar del origen, ¿sí? Pero hay muy buenas razones para creer que efectivamente lo escribió en Palestina o Antioquía de Siria. Algunos de los eruditos bíblicos piensan que el primero de los 4 evangelios fue precisamente este libro, ¿no? Lo que ya les había comentado, ¿sí? En los 2 primeros capítulos Mateo expone el linaje, nacimiento y los primeros años de vida de Cristo, ¿sí? De ahí el libro habla del ministerio de Jesús. La descripción de las enseñanzas de Cristo están dispuestas alrededor de sus discursos, ¿sí? Tales como el Sermón del Monte, en el capítulo del 5 a 7, como les mencioné. El capítulo 10 incluye la misión y el propósito de los discípulos, o sea, cuál era el propósito. En el capítulo 13 es una colección de parábolas. El 18 trata de la iglesia. El 23 comienza con un discurso sobre la hipocresía y el futuro. Los capítulos del 21 al 27 hablan del arresto, tortura, ejecución de Jesús, y el capítulo final describe la resurrección y la gran comisión. Dentro del 21 al 27 también habla acerca del porvenir, ¿no? De la pregunta que le hacen los apóstoles o los discípulos de Cristo acerca de cuándo sucederán estas cosas, ¿no? Es interesante estudiarlo, estudienlo, búsquenlo. Ya lo hemos visto, ya no, ¿para qué decirlo, no? Ya lo hemos estudiado, Mateo, por lo tanto, ya si quieren algo, busquen lo que es el Evangelio de Mateo, y ahí busquen el capítulo 24. Ahí damos un poquito de lo que es todo lo que es acerca de lo que viene, el porvenir, que ahí menciona, ¿sí? Ya lo que son todo todo lo que ahí abarca, ¿no? O sea, desde el rechazo ya de la palabra de Dios, lo que es la apostasía, vemos, como les decía, ¿no? A partir de 23 es el futuro. Es que, ¿para qué les hablo, no? Si no me voy a extender mucho, pero sí está muy bueno, está interesante todo eso, porque pues ahí menciona todos los dolores de parto, con todos los que se oirán rumores de guerra, y todo, y cuando hablen de paz, ¿no? Entonces, pero eso es todo es un estudio muy profundo lo que se necesita para entenderlo, ¿no? ¿Sí? O sea, vean el capítulo 24 de Mateo, ¿sí? Ahí está, en las grabaciones, también está todo el libro de Mateo. Es interesante, y da hasta escalofríos, ¿verdad? A veces, porque vienen cosas muy fuertes. Y aún faltan muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, si son cristianos de veras, no se preocupe, porque muchas cosas no las vamos a ver porque vamos a ser arrebatados, ¿verdad, hermanos? Así es que, así es esto.
Los que no, pues lo siento por ellos, ¿no? Porque van a vivir cosas terribles, terribles, como no ha habido nunca en la tierra, ¿no? Pero bueno, sigamos, porque si no se nos va a ir mucho el tiempo, ¿sí? Mateo escribió este evangelio con el fin de proporcionar a sus lectores un relato de testimonio, ¿no? Testimonio ocular de la vida de Jesús, asegurándoles que realmente Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido al pueblo en el Antiguo Testamento, al pueblo judío, ¿no? ¿Sí? En el Antiguo Testamento ahí se anuncia, ¿no? A, a Mateo le interesaba dar a entender más bien, a entender la mayor parte que la mayor parte de Israel había rechazado a Jesús y a su reino, o sea, al reino de Dios, ¿no? Negándose a creer, ¿sí? Porque vino el Mesías espiritual y no político. Entonces, para ellos eso no coincidía, ¿no? Ellos esperaban un Mesías político que agarrara la espada y levantara un ejército inmenso y pudieran rechazar al pueblo de Roma para que ellos pudieran otra vez volver a ser libres y volver a hacer lo que les diera la gana, ¿no? Pero pues no es así. Él venía en un reino espiritual al cual, para poder entrar a él, necesitas creer en Cristo y aceptarlo como tu Salvador. Si no, no podía ni en aquel entonces ni ahora poder entrar al reino de Dios. El amor y la preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de, de su meticulosa manera, digamos, así de contar la historia del Evangelio, ¿no? O sea, la historia que nos presenta ahí a través de todo el Evangelio, ¿sí? Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de la esperanza profética de Israel. Según su evidencia en el texto, él cumple la profecía del Antiguo Testamento en la manera y lugar de nacimiento, el regreso de Egipto, la resistencia en Nazaret, la residencia, perdón, la residencia en Nazaret, o sea que vivió en Nazaret, la existencia de un procurador, un precursor, digamos, un precursor, o sea, acuérdense que en el Antiguo Testamento nos dice que va a venir uno delante del que le va a ir abriendo camino, ¿sí? ¿Y ese quién era? Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Entonces es el precursor que ahí menciona él de mesiánico, o sea, el que iba a ir delante abriendo camino para el momento que llegara Jesucristo para hablar ya, para hacer su ministerio, ¿no? Hablar ya directamente al pueblo. La principal ubicación de su ministerio público, que fue en Galilea, sus obras de sanidad, su función como siervo de Dios, arresto, juicio, crucifixión y resurrección. Recordemos que si Cristo no hubiera resucitado, nada de esto serviría porque en vano creemos en él, ¿no? Cristo resucitó y con eso nos da la vida eterna. Con esto tenemos la esperanza de vida eterna. ¿De acuerdo? Los capítulos de 5 al 25 registran 5 discursos principales de Jesús y 5 narraciones acerca de sus hazañas mesiánicas. Los 5 discursos son el Sermón del Monte, las instrucciones de los predicadores itinerantes del reino, capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, el carácter de los verdaderos discípulos, el 18, y el discurso del Monte de los Olivos acerca del fin del mundo, ¿sí? Y los 5 principales relatos en este evangelio son: Jesús hace grandes prodigios y milagros como testimonio en la relación del reino de Dios, ¿sí? Capítulo 8 y 9, perdón. Ahí está, ahí los puse. Jesús sigue
demostrando la presencia del reino de Dios, capítulo 11 y 12. La procuración del reino de Dios provoca varias crisis, capítulo 14 al 17. Jesús viaja a Jerusalén y pasa allí su última semana, capítulo 19 al 26. Jesús es juzgado, crucificado y resucitó de entre los muertos, capítulo 26 al 28. No. Ahí está. Los últimos 3 versículos del Evangelio constituyen la gran comisión, ¿no? Ahí vemos que nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es Reina Valera 60 esto. Ok, si ven en Mateo, en el estudio de Mateo que está grabado, se van a dar cuenta que hay, por ejemplo, hay muchas cosas que ahí no están, ¿no? En el original no viene eso, pero bueno, no viene lo de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Nada más viene en el nombre de Cristo. Pero bueno, véanlo. Hay muchas cosas que ahí aparecen y que en el antiguo, ¿sí? O sea, en el original, o las copias del original en hebreo, hay muchas partes que de esta sección, de la última, que realmente no viene, pero bueno, al fin y al cabo son cosas que no afectan en nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, vámonos a lo que sigue, ¿sí? A las características principales de este evangelio son 7, ¿sí? Y es el más judaico de los evangelios del Nuevo Testamento. Contiene la disposición más sistemática, ¿sí? La más sistemática de las enseñanzas del ministerio de sanidad y liberación de Jesús. Los 5 discursos principales, que como ya les comenté, que contienen los textos más extensos del Evangelio sobre las enseñanzas de Jesús durante su ministerio en Galilea y sobre la escatología. La escatología, recuerden que es el estudio de tiempos futuros, cosas futuras. Identifica sucesos de la vida de Jesús como cumplimientos del Antiguo Testamento con más frecuencia que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Menciona el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, ¿sí? 2 veces más que cualquier otro evangelio. Mateo pone de relieve las normas justas del reino, el poder actual del reino sobre el pecado, la enfermedad, los demonios e incluso la muerte, y el triunfo del reino en la victoria definitiva en el fin del mundo. Ahí está. Es el único evangelio que menciona a la iglesia como identidad futura que le pertenece a Jesucristo, ¿sí? Capítulo 16, versículo 18 y capítulo 18, versículo 17. Puesto que el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel, él cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro de los evangelios que está escrito. Eso lo podemos checar en cualquier relato, o sea, cualquier resumen de los evangelios, vemos que es mucho más mencionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cita 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento demostrando cómo Jesús les dio cumplimiento, ¿sí? El Evangelio de Mateo es una excelente introducción
a las enseñanzas centrales cristianas. Realmente, el estilo lógico del esquema permite la fácil localización de los discursos de varios temas, ¿no? Lo podemos rápidamente buscar, quiero tal tema, lo buscas, ahí está. Y es muy fácil buscarlo, ¿no? Mateo es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Recordemos que está hecho para judíos. Y si no eres judío, o sea, si tú vas allá y les hablas de Cristo, si tú no eres judío, ni te pelan, o sea, no te hacen caso. Entonces, para hablar con un judío, tenía que ser judío. Por eso, Mateo, siendo judío, podía él hablarles directamente a los judíos para que le pudieran hacer caso, ¿sí? La audiencia a quien se dirigía Mateo era patrióticamente, digamos así, judío, ¿no? Muchos de los cuales, especialmente los fariseos y los saduceos, tercamente se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías, ¿sí? Y entonces por eso él escribe ese libro para ellos, ¿no? A pesar de los siglos de haber leído y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús, ¿sí? Jesús mismo le reprocha la dureza de su corazón, ¿sí? Y su negativa a reconocer a aquel que supuestamente ellos habían estado esperando, ¿sí? Eso lo vemos en Juan, la perdí, Juan 5 del 38 al versículo 40. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos, ¿no? Uno que cumpliera sus propósitos, deseos e hiciera lo que ellos querían que él hiciera. Entonces, tampoco tenemos que ir tan lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios términos? ¿Sí? No lo rechazamos al atribuirle solo aquellos atributos que encontramos aceptables, ¿sí? Aquellos que nos hacen sentir bien, o sea, su amor, su misericordia, su gracia, ¿sí? Mientras que rechazamos aquellos que encontramos objetables, su enojo, su justicia y su ira santa, ¿sí? Recordemos que él no acepta el pecado. Y a sus hijos nos endereza, ¿sí? No nos atrevemos a cometer el mismo, o sea, no nos atrevamos a cometer el mismo error que hicieron los fariseos, ¿no? Creando un Dios a nuestra imagen o a nuestra conveniencia, yo diría. Y luego esperar a que Él viva de acuerdo a nuestros estándares que nosotros tenemos. Tal Dios no es más que un ídolo, realmente. La Biblia nos da información más que suficiente acerca de la verdad, ¿sí? Y la naturaleza y identidad de Dios y Jesucristo, como para justificar nuestra adoración y nuestra obediencia a Dios, ¿sí? Ay, me había faltado ahí. Realmente, si es un libro interesante, yo sé que la mayoría de personas que apenas empiezan a leer la Biblia se les aconseja que lean el libro de Juan, porque es el que presenta el amor de Dios, el amor de Cristo, ¿sí? Pero si ya lo leíste o apenas estás entrando en la Biblia, tal vez te cueste un poco estudiar el libro del Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque tiene muchas referencias al Antiguo Testamento y incluso ahí vemos que realmente pues nos habla mucho incluso de las fiestas y todo esto,
sobreentendiendo que ya sabe uno de qué se está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque va dirigido precisamente al pueblo judío. Pero nosotros actualmente ya tenemos toda esa información a la mano, o sea, este, libros, o sea, no voy a decir, ok, no te compres libros, no, pero búscalo en internet, hay muchísimos libros, ¿sí? Hay páginas judías dedicadas precisamente a las fiestas judías y la explicación y todo, ¿no? Entonces, si no, ay, bueno, ¿de qué está, qué fiesta es esta? ¿De qué se trata? Bueno, vamos directamente a buscar tal fiesta, la Pascua, ¿no? Ok, ¿de qué se trataba la Pascua? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto, lo vimos que se celebra la salida del pueblo de Israel, ¿sí? de, de Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que esa noche les dijo no, Moisés, habla al pueblo, dice no leuden la masa porque si no se va a echar a perder porque el día de mañana nos vamos. Entonces esa noche ya les dicen tienen que comer el cordero, bla bla bla, y hacer el pan sin levadura, ¿no? Entonces la Pascua se le llama también la fiesta de pan sin levadura, ¿de acuerdo? Pero es para festejar la salida, ¿no? de Egipto. Entonces, así como esa, hay la explicación de todas las otras fiestas, ¿sí? También se mencionan cosas como el Senadrín y todas esas cosas que no las explica, pero también se sobreentiende que ya sabemos de qué está hablando. Bueno, el Senedrín pues era el gobierno eh, político religioso, ¿sí? de aquella época, ¿no? Entonces vemos que realmente buscaban a un Mesías, ¿sí? que ellos querían que fuera como él quería, como ellos querían, ¿no? Pero Dios no es así, ¿no? Dios no es a nuestro antojo, no. Nosotros debemos de parecernos más a Dios cada día, parecernos más a Cristo. Él nos mostró cómo debemos de ser, cómo debemos de mostrarnos a las personas, que debemos de ser luz y no oscuridad, que debemos de ser sal, ¿sí? Al mundo, para que el mundo pueda ver cómo es Dios a través de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestra vida, ¿sí? Y debemos de ser más como Cristo y menos como Satanás, ¿de acuerdo? Que nuestra carne no nos guíe, no nos gane, sino que nuestro espíritu sea el que prevalezca. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana y hoy ya me extendí muchísimo. Perdón. ¿De acuerdo? Hasta luego, que Dios los bendiga.